Domingo 3 de octubre de 2021. La palabra dice. Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. La palabra me dice. El evangelio que leemos hoy nos presenta una situación muy repetida cuando nos acercamos a experiencias que languidecen. El corazón del asunto se ha desdibujado y comienza un camino de mezquindad que se atiene a reglas interpretadas lejos del espíritu que las vio nacer. ¿En qué se ha transformado la experiencia religiosa para estos fariseos? ¿En atenerse a lo lícito? Jesús, honrando la memoria, contextualiza el momento en el que como comunidad llegaron a tal acuerdo, pero les reprocha a estos santos varones que dicha norma fue prescrita debido a la dureza de su corazón. Ni qué decir que lo hicieron tan solo varones, unilateralmente, dejando fuera de la discusión a la mujer, relegada a un lugar de objeto. Honrando la memoria también, Jesús necesita remitirse al principio, al sueño de Dios, donde aquello que es unido por Él no fuese separado por los hombres. El texto, para amigarse y descontracturarse, nos regala un contraste fuerte, elocuente. Mientras por un lado muestra un grupo rigidizado, aferrado a ley, poniendo condiciones al acceso a Dios, nos ofrece por el otro lado la llegada directa, cuerpo a cuerpo, de unos niños con Jesús. También aquí la comunidad de Marcos nos muestra que los mismos discípulos pueden colocar barreras de acceso al Maestro. El texto dice que Jesús se enojó y acto seguido coloca en sus labios la invitación a recibir el reino como niños, pues si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos fuera. Con corazón salesiano. Era la hora de la merienda y los niños recibieron una barra de pan que a veces consumían al bañarla en el agua de la fuente. Francisco pensó, sin embargo, que una sola hogaza era pequeña en comparación con el apetito que había despertado en él, después de que la abundante sopa del almuerzo se digiriera pronto. Le hubiera gustado al menos duplicar la ración. Pero el oratorio era pobre, e incluso el pan no era a voluntad en ese 1872. Mientras pensaba de esta manera, vio que algunos de sus compañeros, después de haberse embolsado una primera barra de pan, se pusieron nuevamente en fila y tomaron una segunda y una tercera sin que nadie se diera cuenta. Luego contó Francesco de que me abriera el apetito, robé 2 panes y huí detrás del porche, comiéndolos con avidez. Pero entonces sentí remordimientos. Robé, pensé, ¿y cómo voy a hacer la comunión mañana? Debo confesar. Pero mi confesor era don Bosco, y sabía que lamentaría el conocimiento que había robado. ¿Cómo hacerlo? No tanto por la vergüenza, sino por no disgustar a don Bosco, escapé de la puerta de la iglesia y corrí directamente al santuario de la Consolata, no muy lejos. Entré en la tenue iglesia, elegí el confesionario más oculto y comencé mi confesión. He venido a confesar aquí porque me avergüenza confesar esto a don Bosco. Era algo que podía no decir, pero estaba tan acostumbrado a la sinceridad que me parecía importante. Una voz me responde: di bien. Don Bosco nunca sabrá nada. Era la voz de don Bosco. Piedad. Estaba sudando frío. Pero si don Bosco estaba en el oratorio, ¿cómo podría estar allí también? Un milagro. No, no hay milagro. Don Bosco había sido invitado.
como de costumbre, a confesar a la Consolata, y me había encontrado precisamente con el que quería escapar. Habla, querido niño. ¿Qué te pasó? Yo estaba temblando como una hoja. Me robé 2 panes. ¿Y te hicieron mal? No. Entonces no te atormentes. ¿Tenías hambre? Sí. Hambre de pan y sed de agua. Buena hambre y buena sed. Mira, cuando necesites algo, pregúntale a don Bosco. Él te dará todo el pan que desees. Pero recuerda, don Bosco prefiere tu confianza antes que creerte inocente. Con tu confianza, él podrá ayudarte, pero con tu inocencia podrías resbalar y caer, y nadie te daría una mano. La riqueza de don Bosco es la confianza de sus hijos. Nunca olvides eso, Francisco. Extraído de don Bosco confiesa a Francesco Picollo. A la palabra, le digo. ¿De qué fuente se está nutriendo mi fe en este último tiempo? ¿Ando por el carril seguro de las normas y las reglas? Tal vez esté necesitando entrar en modo niño, confiado en un amor que me recibe incondicionalmente y me abraza. Que como comunidades discípulas de Jesús también nosotros abracemos como el Maestro, recibiendo la vida como viene.